En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, El Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en este 3 de marzo? Mire, interesante cómo hemos abierto el tercer mes del año. Muchas noticias, cambios fundamentales en la política salvadoreña, cambios que se esperan profundos en los próximos meses a largo y corto plazo en nuestro país debido a los cambios políticos que nos han dado una sorpresa. Ok, para hablar de esto tenemos ya en nuestros estudios a esta hora de la noche, amigos televidentes. Por cierto, si usted cena a esta hora, feliz provecho. Ya está con nosotros a esta hora el doctor Ulises del Dios Guzmán, quien se nos desapareció el viernes pasado. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Múltiples ocupaciones, ¿verdad? Ya me di cuenta que ordenaste ahí una captura y me han traído antes del viernes. Sí, lo hemos traído antes del viernes porque yo también les deseo a los que están cenando que los envidio. Con el doctor vamos a disfrutar de algunas viandas. Sí, naturalmente, porque ya despertaste del apetito. Qué bien, doctor. Qué gusto me da saludarlo. Un gran gusto, realmente me alegro sinceramente estar con el programa y en comunicación con todos los televidentes. Muy bien, doctor. Para entrar ya en materia, porque realmente es necesario, quisiera que nos hiciera un análisis, un balance, una observación referente a las elecciones que hemos tenido el 28F, desde su punto de vista, que lo conocemos muy bien, su punto de vista crítico, doctor. Bueno, como hay varias aristas y varios aspectos, tal vez comenzaríamos por lo más simple, que es la descripción formal de lo que ocurrió el día de las elecciones. En realidad podría yo decir de lo que vi, salvo algunos que otros percances, que parecía ser que el día de las elecciones se realizó, digamos, con cierto orden, con cierto respeto, salvo algunas cositas de retrasos, etcétera, y también algunas cosas que ya no son de retraso, porque todavía hay ahí algunos señalamientos probablemente de fraude, pero en términos generales la elección fue ordenada, no hubo violencia realmente muy seria, muy grave. Como se esperaba. ¿Cree usted que el llamado norteamericano hizo eco en las esferas gubernamentales como en las esferas de los partidos políticos? Yo creo ¿El llamado del gobierno de los Estados Unidos? Yo creo que más propiamente en las esferas gubernamentales, porque realmente los partidos políticos no fueron violentos durante el transcurso de la campaña. La violencia se generó más bien de un X partido, que es el partido propiedad del presidente, y también de empleados del gobierno. En consecuencia, creo que más bien fue que produjo un cierto efecto tranquilizante en el gobierno y en el partido, y como los demás partidos realmente no tenían tendencia de generar violencia, pues entonces se generó unas elecciones con cierta tranquilidad, formalmente hablando. Ya materialmente hablando es cosa distinta, ¿verdad?
qué es distinto materialmente? Bueno, me refiero... ¿A qué le llama eso? Formalmente hablando es porque el día de las elecciones fueron ordenados, votaron, etcétera, y el resultado está en que aparentemente se van a nuevas ideas. El partido propiedad del presidente va a obtener hasta, parece ser, mayoría calificada, y eso va a cambiar toda la institucionalidad del Estado de mantenerse así como pareciera ser que va a ocurrir. Pero esa bien, es la parte formal. No, ¿cómo no? Hablemos de las elecciones, ¿qué le parece? ¿Dónde queda entonces, doctor, el anuncio de fraude? Se dijo, va a haber fraude. Bueno, y los funcionarios estaban diciendo, va a haber fraude, y lo mantuvieron hasta el mismo día de las elecciones. Bueno, y ahora están aceptando los resultados. Pues tienen que aceptarlo porque ellos tenían su temor sobre que los resultados no les fueran favorables, tenían cierta duda sobre eso. Y si los resultados no hubiesen sido favorables, pues entonces tenían otro plan, el señalar el fraude, tratar de anular las elecciones, porque tenían la posibilidad realmente de presionar la institucionalidad, y en algunos puntos en particular hicieron eso. El plan B, es decir, el plan B ya era ocasionar un fraude materializado, como por ejemplo en el caso de la alcaldía de San Miguel, en donde en la alcaldía de San Miguel las encuestas señalaban con buenas diferencias como ganador a Miguel Pereira, y ocurrió que no fue así. Sin embargo, la información que se tiene es que en realidad Miguel Pereira iba ganando las elecciones, que prácticamente las había ganado, pero que en último momento fueron a acarrear a miles de votantes, dudosamente a saber con qué tipo de DUI, no se conoce bien, probablemente alterados. Dicen los rumores de que esos DUI realmente era de gente que ni siquiera reside en San Miguel, los metieron a la fuerza a unos centros de votación, y con esos miles de votantes pues alteraron el resultado. Entonces digo, lo que tenemos era, ahí se ve el plan A y el plan B. El plan A es, vamos a ver si ganamos con toda la materialización, con toda la maquinaria del Estado que se ha estado ejerciendo en contra de la oposición y a favor del partido del gobierno, y si acaso no, pues entonces se utiliza ya el fraude más descarado, más violento, más al estilo de la década de los 70, porque también no hay mucha posibilidad de revisar todo eso, no obstante de que existe la posibilidad de interponer algunos recursos. Entonces, en términos generales, creo que en la mayor parte de los municipios y departamentos realmente ganó formalmente el partido del presidente, salvo algunos que otros casos. ¿Y no hizo fraude el partido del presidente? ¿Cómo no? Pero, ¿qué tipo de fraude? Pero no fue en el día de las elecciones, sino que fue anterior. Fue un fraude material, fue un fraude incluso en donde el presidente de la República utilizó toda la maquinaria, todo el aparato de Estado en contra de los partidos políticos y de los consejos municipales, de modo tal que los redujo prácticamente a la impotencia, anulando la posibilidad de que los partidos de oposición pudieran hacer campaña más o menos en unas ciertas condiciones de equivalencia. Ejemplo de eso son no haber entregado el FODES. Creo que entre 8 a 9 meses de no haber entregado el FODES. El FODES perjudicó directamente a las comunidades, a las alcaldías. Las comunidades le señalaban la responsabilidad a los alcaldes. Los alcaldes, muchos de ellos no pudieron cumplir con algunos compromisos. Muchos de ellos tuvieron que despedir incluso a gente de sus propias alcaldías. Muchos de ellos no pudieron pagar a sus proveedores. Muchos de ellos no pudieron completar o finalizar las obras con que se habían comprometido. Entonces, los alcaldes que pertenecen a los partidos políticos quedaron mal, consecuencia precisamente de no haberles entregado el FODES, lo cual es delictivo, por cierto. Por eso digo yo que es un fraude material, incluso hasta delictivo, porque no entregar el fraude mes con mes es constitutivo del delito. Y la deuda política también. Eso otra cosa, el
la deuda política también es una obligación de naturaleza constitucional y legal, y a ninguno de los partidos políticos se les entregó la deuda política, y entonces tenemos un aparato de Estado que estaba todo organizado, orquestado para ahogar a los partidos políticos, y en consecuencia los partidos políticos no tuvieron posibilidades de competir mínimamente, decentemente, frente a la maquinaria del aparato del Estado, porque realmente los partidos de oposición no estaban compitiendo contra Nueva Idea, estaban compitiendo contra el aparato de Estado, en donde el presidente de la República era el candidato de todo. Si uno miraba un candidato de la alcaldía, detrás estaba la figura del presidente. Si miraba un candidato para diputado, detrás estaba la figura del presidente. Y los mismos candidatos se ofrecían como candidatos del presidente, que iban a llegar a la Asamblea Legislativa a levantar la mano o apretar el botón según lo que le diga el presidente. Entonces vemos que es una campaña de Estado en contra de los partidos políticos, y por tanto los partidos de oposición no tuvieron posibilidades de tener una campaña más o menos igual, y fue una campaña fraudulenta que violó el principio de igualdad, violó la institucionalidad republicana, violó las reglas de la democracia. Eso es una campaña fraudulenta que, como no se reclamó, como no se ejercieron las acciones legales, como simplemente los partidos políticos ingenuamente creyeron que en el camino podían arreglar las cosas, y no, ¿verdad? No ejercieron tampoco las acciones. Además, tampoco la Fiscalía General tampoco les ayudó, porque la Fiscalía General vio el cometimiento de una serie de delitos durante todo ese periodo y antes incluso de las campañas, y sin embargo no hizo nada. Entonces los partidos políticos también se sentían un poco desamparados con la institucionalidad del Estado, que es la que puede reaccionar y producir algo de equilibrio, y no fue así, un total abandono. Total abandono. Las últimas palabras en este bloque del doctor Ulises del Dios Guzmán. Amigos televidentes, vamos a nuestro primer espacio publicitario y volvemos con más. Permítame. Sigamos conversando con el doctor Ulises del Dios Guzmán referente a qué pasó en los comicios del 28F y también hechos antes. Doctor, ¿y cómo quedan los dos muertos del FMLN? ¿Cómo queda ese triste capítulo judicialmente? ¿Por qué? Porque ya murió el que le disparó, el que presuntamente le disparó a los dos miembros del FMLN. ¿Y cómo quedan estas dos vidas en esta campaña electoral? Burlado. Eso es justamente un atisbo de lo que en el futuro podría venir. Tenemos aquí el caso de un probable persona que atacó a los activistas del Frente, una agresión ya de último nivel, que se parecía mucho, y probablemente lo era, no lo puedo asegurar, pero probablemente era una especie de sicariato que probablemente o pudo haber sido algo ordenado, orquestado, consentido o por lo menos escondido por parte de las autoridades del gobierno, y un ataque directamente a los activistas, una forma de intimidar a la gente del Frente. ¿Y cuál es el resultado de eso? Primero se vio la participación interesada del presidente de la República por distorsionar toda la información. El presidente de la República se puso al frente de la investigación. Él era el que estaba distorsionando, o sea, la investigación del presidente era para garantizar que no se supiera nada, por supuesto, no para revelar las cosas, sino que para ocultarla, para distorsionarla, y finalmente llegamos al punto, una cosa insólita, realmente increíble, de decir que murió, pero que no le entregan el cadáver a la gente, lo que le entregan es una caja con a saber qué cosas adentro, y que no la pueden abrir, como que si hubiese muerto. El victimario. El victimario. No se pudo ni ver el cuerpo. No se pudo ver el cuerpo, como
como que si estuviera infectado por el coronavirus y las proyectiles, me imagino yo que eran los virus del coronavirus y que probablemente podían contagiarme. Entonces, una cosa realmente inaudita. ¿Qué es lo que uno puede pensar con relación a esa forma de manejar? Primero, los dolientes, para ellos es una burla. Llévese esta caja a saber con qué bultos adentro. No puede usted ver a su pariente, crea que es su pariente y además de estar preguntando, porque es una intimidación lo que se está haciendo frente a los parientes. Entonces creo que esto es algo que ya es un indicio de lo que nos puede esperar en el futuro. Una apertura realmente de una dictadura ya más grosera, ya más descarada, porque eso ocurrió en plena campaña en los tiempos en los cuales todavía existía la expectativa de que no se sabía cuáles iban a ser los resultados, todavía se tenía y todavía se tiene una mayoría en la Asamblea Legislativa, todavía se tiene una Corte Suprema de Justicia, una Sala de lo Constitucional que no está dominada por el presidente Bukele, todavía se tiene un fiscal general que no está dominado por el presidente Bukele y aún así se realizan esas cosas. ¿Me está diciendo usted que este caso de los dos fallecidos militantes del FMLN quedará en la impunidad? Quedarán en la impunidad, desde ya lo estoy pronosticando. ¿Por qué? Porque el aparato que materializa la investigación es la policía. La policía está al servicio del presidente, de modo tal que la policía no le responde al fiscal general como debe ser según la Constitución, porque según la Constitución el titular de la investigación de hechos delictivos es el fiscal general y la policía es su auxiliar. Por eso dice que la Constitución que va a realizar el fiscal general la investigación y la policía va a actuar bajo la dirección funcional de la fiscalía, es decir, se convierte en un subordinado de la fiscalía. Lo que nosotros vemos aquí no es que la policía se haya convertido en subordinada de la fiscalía, al contrario, la policía ha actuado por su lado tratando de esconder los hechos y respondiendo al señor presidente de la República. Y si esto es lo que ocurre, no obstante de que el señor fiscal no está sometido al señor presidente, pues una vez que a través de la mayoría en la Asamblea Legislativa pueda poner el señor presidente su propio fiscal, porque con esta mayoría que tiene hasta la mayoría calificada, sí, puede hacerlo. Claro que sí. Mire, para terminar este caso de los dos fallecidos del FMLN, ya nadie dice nada. Ya todo el mundo se olvidó. ¿Todos? Y nadie se le da seguimiento y esto se acabó. Y son dos salvadoreños, doctor, por el amor de Dios. Es que nosotros también, nosotros los ciudadanos, no tenemos conciencia mucho de que este tipo de hecho que le ha ocurrido a dos activistas del Frente, que le pudo haber ocurrido a activistas de cualquier otro partido político, que le puede ocurrir a cualquier ciudadano, aunque no sea miembro o integrante o activista de partido político, pero que en especial le puede ocurrir a cualquiera que no le caiga bien al régimen, pero como la gente se queda callada, significa entonces que es una especie de licencia tácita para actuar, porque de aquí a un mes, a 2 meses, a 3 meses, ni se van a acordar de los muertos. Así es que nos hace falta también conciencia ciudadana de entender la gravedad de los hechos y de exigir que ese tipo de hechos sea esclarecido. Que, por ejemplo, me parece a mí inaudito de que el fiscal general no haya intervenido cuando dijeron, mire, aquí le va esta caja, crea usted que ahí va el muerto, pero usted no la puede abrir. Eso evidentemente eran elementos indiciarios, por lo menos, aunque hasta podría ser evidencia, por lo menos indiciarios de un fraude procesal, de algo que lo estaban haciendo para evitar que se llegara a conocer la verdad de esos asesinatos. Y sin embargo, el fiscal general, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿A qué se ha comprometido con relación a esos asesinatos? A nada.
Así es que ya tenemos los precedentes de que cuando se trata de hechos, aparentemente por de pronto, con cierto cariz político, el señor fiscal no hace nada. Cuando se trata de delitos que se ejercen desde la cúpula o de las altas esferas del poder, el señor fiscal aparentemente queda intimidado, queda anulado. Y eso es el funcionamiento de una institucionalidad republicana, democrática, que pretende desarrollar su propia democracia, que pretende desarrollar los derechos humanos, proteger los derechos humanos. No, ¿verdad? Estamos aquí camino hacia el retroceso. Esto no es una república. No funciona la institución. No, es que ya no es una república. Este es un lugar. Este es un lugar en donde aquí estamos. Donde no hay ley. No hay ley porque no hay Estado de Derecho. El Estado de Derecho, por lo menos el Estado de Derecho republicano y democrático específicamente, es aquel en donde los funcionarios públicos, no solamente los ciudadanos, sino que también y especialmente porque la concepción de división de poder de la institucionalidad republicana fue hecha en atención al Ejecutivo precisamente. ¿Para qué? Para poder contener el poder, para contener los abusos de poder. Y si eso ya no se puede hacer en este Estado, aun cuando todavía hay una Corte Suprema de Justicia, una Sala de lo Constitucional que no está sometida, al menos por de pronto, al señor presidente, y una Asamblea Legislativa también supuestamente independiente, un fiscal general supuestamente independiente, una policía que supuestamente debe de responder a la Constitución y a los intereses de la sociedad y el Estado, una Fuerza Armada que presuntamente debe de proteger la soberanía nacional, la soberanía de los ciudadanos, porque la soberanía nacional es una soberanía popular de los ciudadanos. Y si eso no está ocurriendo actualmente, y si el presidente puede impunemente hasta insultar, ya no digamos desobedecer las leyes de la Asamblea Legislativa, las sentencias de la Sala de lo Constitucional, ¿cuál Estado de Derecho? Simplemente no tenemos Estado de Derecho. Ok, nos quedamos ahí. Amigos televidentes, vamos al siguiente espacio. Tengo estos mensajes que son para ustedes. Muy bien, continuemos con nuestra entrevista de esta noche. Gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Cuál tendrá que ser la actitud, la conducta de los nuevos 57 diputados que va a estrenar el Congreso a partir, ¿verdad?, de la fecha estipulada, que es el 30 de junio? Ahora dígame usted, ¿qué se espera de estos? Ok, ahí se diferencia el qué es lo que debe ser y qué es lo que se espera que pueda hacer. El deber ser con el ser. Que el deber ser lo que indicaría es que, como dice la Constitución, cada diputado no esté obligado, sometido a ningún mandato imperativo y que resuelva según su entendimiento o su conciencia, tratando de responder a los intereses de la sociedad, particularmente tomando en cuenta los intereses de los electores. Eso es lo que se espera. No, ese es el deber ser. Okay. Eso es el deber ser. Que ya en este caso en particular, incluso el deber ser ya está deformado. ¿Por qué razón? Porque esa concepción de ese precepto constitucional lo escribieron los constituyentes bajo el supuesto de que los diputados son electos realmente en base a la comunicación, a la identidad, a la respuesta y al ofrecimiento de propuestas que tiene el partido y el candidato con relación a cierto segmento poblacional, con relación a sus electores. Esa es la concepción, pero en este caso materialmente cambiaron las cosas porque estos electores, los electores no están respondiendo al partido Nuevas Ideas, porque es una cosa, no es un partido, es una cosa, es un objeto propiedad del presidente. No están respondiendo a los diputados que ni propuesta tienen, y la propuesta es: yo voy a votar según me diga el presidente. Entonces, las condiciones materiales de legitimidad que existían para la elección de los diputados desaparecieron durante el proceso de campaña. Eso desapareció
desapareció y se puso en evidencia que los electores estaban respondiendo al llamado del presidente y en consecuencia esos diputados en realidad ya no tienen ni pueden tener legitimidad democrática propiamente, porque su, entre comillas, legitimidad depende de la voluntad del presidente, que fue el que a través del partido político los convirtió en diputados. Entonces, ¿qué es lo que se espera? La lealtad de los diputados hacia el presidente de la República y que van ellos a aprobar, o sea, aprobar según lo que les pida el presidente de la República a voluntad del presidente, y en consecuencia vamos a tener un parlamento, una asamblea legislativa que ya no va a ser deliberante, sino que va a ser una asamblea legislativa obediente. ¿Por qué dice que va a ser así? Totalmente seguro, porque las condiciones materiales de legitimidad no están a favor del diputado que no ha llegado por su conexión con su base votante, porque no tiene ni siquiera base votante. Ni siquiera el partido tiene base votante. Quien tiene la base votante es el presidente, y por tanto el diputado no tiene fuerza de legitimidad para decir esto es lo que le mandatan sus electores, porque son los electores del presidente y por tanto van a responder a las órdenes del presidente, y en general ya no vamos a tener a una asamblea legislativa en donde existan 2 o más partidos políticos, que haya oposición, que haya deliberación, que haya discusión, que haya el intento de ver cómo se toman las mejores decisiones, aunque sean con posiciones encontradas, porque las posiciones encontradas, si se saben administrar, pueden resultar en mejores posiciones, mejores propuestas, mejores leyes que la que uno solo partido puede tener. Si hablamos de esto así, doctor, ¿qué se espera? Esta es la asamblea que Nuevas Ideas tiene más de 56 diputados, tienen todo el poder, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ellos van a escoger los funcionarios de segundo grado. Correcto. Van a escoger los magistrados. Formalmente. Van a escoger el presidente de la Corte, el CNJ, Sí. el Magistrados de la Consejo Corte de Nacional de la Cuentas. Judicatura. Van a escoger Corte el de fiscal. Cuentas. Corte de Cuentas. ¿Qué se espera? Pues formalmente va a ser la Asamblea Legislativa. Digo, de ahí va a salir el decreto legislativo de elección. ¿Pero quién tiene la mayoría calificada? No, formalmente va a ser la Asamblea Legislativa. De ahí va a salir el decreto legislativo que elige a estos funcionarios que pertenecen a la otra institucionalidad del Estado. Sin embargo, materialmente, la Asamblea Legislativa no va a elegir a nadie que no cuente o que no sea designado o que no cuente por lo menos con el bendito del presidente. Eso es materialmente, entonces va a ser el presidente de la República quien va a poner a todos esos funcionarios, y todos esos funcionarios le van a deber una lealtad ilegítima, pero le van a deber lealtad al presidente de la República. En consecuencia, toda la institucionalidad del Estado, todo el poder formal del Estado se va a concentrar en una sola cabeza, que es la cabeza del presidente de la República. Adiós República, en consecuencia, porque la República se materializa en la institucionalidad. En la independencia. Primero en la institucionalidad. Es que la institucionalidad es la que permite que el poder controle al poder recíprocamente, y eso le da capacidad a la fracción de la institucionalidad del Estado y a los funcionarios públicos de ser independientes. Muy bien. Entonces, usted presume que no va a haber una independencia. No, es que no puede haber, o sea, no es ni siquiera doctor, ¿y no le podemos dar el beneficio de la duda? Sí, como no, yo le doy el beneficio de la duda, que puede ser menos malo o puede ser peor. Entonces, yo dudo en ese sentido. Pero bueno, no puede ser. ¿Por qué? Porque ya hay indicios de que ha tendido a la concentración del poder, incluso teniendo solamente
una parte, la parte del Ejecutivo, de toda la institucionalidad del Estado, ya vio que se puede imponer por la fuerza utilizando el apoyo de la policía y de la Fuerza Armada. En consecuencia, si eso lo pudo hacer no teniendo la titularidad y la lealtad de los demás titulares, de los demás poderes e instituciones importantes del Estado, entonces no puede ser que ahora que ya tiene todo el poder, de repente se va a convertir en un hombre bueno y va a darle independencia a los demás titulares de los órganos del Estado. Eso simplemente no puede ser, es una fantasía, es una ilusión. La República solamente tiene probabilidades cuando se distribuye realmente el poder. No tiene posibilidad alguna cuando el poder está concentrado. Es decir, el hombre más poderoso de nuestro país se llama Nayib Bukele. Nayib Bukele tiene todas. Tiene todo el poder y puede hacer incluso uso de los recursos del Estado sin que nadie le exija ninguna cuenta ni responsabilidad, con que evitó dar cuenta, evitó tener responsabilidad, teniendo una asamblea hasta con mayoría calificada de oposición, con el Frente y con Arena, y teniendo a una fiscalía también no controlada por él, y aún así evitó dar cuenta. Por lo más elemental en un administrador es que cuando el propietario, el titular del dinero le dice: mire cómo gastó el dinero que me pertenece, explíqueme en qué compró, en qué lo invirtió, por qué lo compró de este modo, por qué aquí, por qué no allá, etcétera. Y eso es elemental para un administrador, rendir esas cuentas, porque es que lo que prueba la transparencia, lo que prueba la idoneidad, lo que prueba la eficacia del administrador frente al titular, y eso no se hizo. Ahora, ¿qué es lo que se puede presumir cuando todo eso se mantuvo ferozmente en la oscuridad? ¿Que hubo buena administración? Pues es presumible que hubo buena administración cuando no se sabe qué fue lo que ocurrió. Cuando, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, en la comisión última, presentó unos resultados y dijo de que había aproximadamente, de los primeros 2.000 millones de dólares aprobados para el manejo de la pandemia, había como 1.000 millones de dólares que no se conocía realmente su destino, no se justificaba qué es lo que había pasado. Y aún así, de esa cantidad de dinero no hubo ninguna explicación, no hubo ninguna justificación en medio de todo el poder que ha tenido, y todavía algo tiene, porque ya realmente poder real parece ser que no tiene la Asamblea, porque no ha podido hacer prevalecer sus decisiones, sus leyes y sus decretos legislativos, y aún así no se pudo la rendición de cuentas, es decir, no se puede saber qué fue lo que ingresó, qué fue lo que gastó, lo gastó, no lo gastó. Ok, este escenario político no se había dado en muchos años en nuestro país. No, pero es histórico. Nunca se había dado, porque con todo y lo que nosotros podamos decir y hablar de los regímenes militares, de los regímenes de Arena, de los regímenes del Frente, en el caso, por ejemplo, de los militares, con todo y lo criticable que puedan tener, pero fíjense de que fueron los regímenes militares desde Julio Rivera en adelante que se le dio estructura y se tuvo una cierta visión, se le dio estructura a la institucionalidad del Estado y se le dio una cierta visión al Estado mismo. Es decir, se fue armando, se fue construyendo como que si fuera un Estado, con una verdadera Fuerza Armada, aún con los abusos que tenía, pero había visión de Estado en ese caso. En el caso, por ejemplo, del Partido Arena, así como también en el caso del Frente, estos agarraron la situación, la administraron, y especialmente después de los acuerdos de paz, con todas las dificultades, pero se fue mejorando la institucionalidad del Estado. Es más, los acuerdos de paz mejoraron la Constitución, y a partir de la Constitución y las leyes se mejoró toda la institucionalidad del Estado, y si bien es cierto no fue perfecta en
su ejecución, pero iba avanzando el perfeccionamiento de la institucionalidad del Estado, es decir, iba avanzando la eficacia de la República y la eficacia y la profundización de la democracia hasta el frente, hasta que llegó el frente. Una vez que ahora se ha perdido, hemos retrocedido a la década de los 70. Muy bien, vamos amigos televidentes al siguiente espacio porque tengo unas sugerencias que de seguro le van a servir a usted. Pues bien, doctor Ulises del Dios Guzmán, salió una fotografía de un diputado saliendo de nuestro país por el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esa fotografía fue utilizada en un medio gubernamental y ya están anunciando que muchos están huyendo y huyendo de la justicia, porque dijo el presidente de CEPA, en Níger, que sí le van a aplicar la ley a todos. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo lee usted esto? Bueno, para comenzar, quien lo dice, es decir, el presidente de CEPA no es el que le corresponde decir que le va a aplicar la ley o que si lo va a investigar, que se va a procesar. Pero eso es entendible en este estado en donde existe una gran confusión, una gran mezcla. Cualquier funcionario de alto nivel, no obstante que tiene un cargo que con unas atribuciones o competencias que no le corresponde, pero como la fuente de poder realmente depende de la voluntad del presidente, todo aquel que esté cercano al presidente se siente que tiene poder para cualquier cosa, porque esas no son realmente las expresiones de alguien que tenga la facultad de investigar o de promover las acciones penales. Ahora, eso de que va a venir o puede venir una persecución, de eso sí es esperable, porque pareciera ser que hay una cierta voluntad vengativa ahora que no lo han podido ejercer, porque como la oposición se ha opuesto precisamente a ciertas cosas del Ejecutivo, y en ocasiones no solo es que se haya simplemente opuesto, sino que en ocasiones ha tratado de ver que las cosas no se hagan del modo abusivo, exagerado, irresponsable como se ha venido haciendo, sino que tratando de proteger un poco los intereses de la sociedad. Eso naturalmente ha molestado al presidente de la República y a todo el equipo que tiene cercano, y ahora presuntamente por haber defendido los intereses de la sociedad, de la colectividad, de la mayoría, eso se va a convertir en motivo para buscar una venganza en contra de los funcionarios públicos de oposición que van a quedar sin poder prácticamente desde que tome posesión la nueva Asamblea Legislativa, o mejor dicho, no hay que esperar a que tome posesión, ya toda la institucionalidad del Estado se siente que no tiene poder. ¿Cree usted que habrá una cacería de brujas? Es altamente probable que sí exista. Nada le impediría, nada le va a poder impedir al presidente de la República que se dé una vendetta en contra, justificada o injustificadamente, que en el fondo va a ser injustificadamente, porque desde el Ejecutivo o desde posiciones formales de poder, ninguna vendetta es justificada. Doctor, ¿y la sociedad civil no tiene poder de presión realmente contra abusos? Sí lo tiene, pero en realidad no está despierta. Toda la gran masa de la sociedad civil por de pronto sigue estando bajo la creencia del que el presidente Bukele es un gran presidente. Y toda esa masa entonces, que si bien es cierto, ahí es donde está el poder, pero toda esa masa le ha trasladado a través de las elecciones una delegación de poder al presidente de la República. Pero no todos los salvadoreños. No todos, pero la minoría se expresa en los resultados de las elecciones, y los resultados de las elecciones dicen que en realidad una gran masa le ha dado el poder al presidente, y en consecuencia la sociedad o los que no han votado
votado por el presidente Bukele son una pequeña minoría, se van a estar representados en una minoría en la institucionalidad del Estado, que no va a tener ninguna posibilidad de hacer oposición al presidente con toda su maquinaria, y en consecuencia eso que en teoría es que el pueblo es el que tiene el poder, en realidad sí ha ocurrido, es que en realidad sí ha ocurrido. Tiene el poder, lo único que se lo ha concentrado y ha permitido la posibilidad de que alguien lo tenga todo, y teniendo todo el poder formal tiene la posibilidad eventualmente de aniquilar el poder de la misma sociedad. Ok, y entonces, sí, parece que el mismo poder ha aniquilado y ha silenciado a la sociedad civil, porque hoy vemos a los sindicatos que ni los vemos, man. Callados. Mañana vamos a tener a dirigentes sindicales a ver qué nos dicen, qué esperan los trabajadores de esta situación, porque realmente la sociedad civil es la que tiene la voz. Y ahora, ¿quién va a estar vigilante, pues, que se cumpla? ¿Quién va a vigilar? Es que en realidad... Siempre le vamos a dar el trabajo a la embajada norteamericana. Es que ese es un error también, ¿verdad? Creer que la embajada o cualquier otra institución o fuerza o poder extraño es el que tiene que venirnos a construir nuestra democracia. No. Si la democracia es buena o mala, existente o inexistente, el problema de la forma de gobierno, del sistema político es nuestro. No hay realmente que culpar tampoco a la embajada norteamericana o a los gringos o al gobierno. Gracias a Dios sí nos ayudan, porque bienvenido sería que nos hubieran ayudado a que esto quedara balanceado, pero no fue así. Tampoco podemos decir que entonces ellos son los culpables. No, aquí los culpables son los ciudadanos, pero también hay una culpabilidad que en el fondo es una culpabilidad inconsciente. ¿En qué sentido? Alguien que le da un voto al presidente para que controle toda la institucionalidad del Estado, muchos no están conscientes de realmente de qué es lo que están haciendo, porque nosotros, en términos generales, la mayoría de la sociedad hemos perdido el sentido del patriotismo, del civismo, de la responsabilidad con nuestros conciudadanos. Dejamos de ser ciudadanos, dejamos de ser incluso nacionales. Ahora lo somos de nombre, pero no materiales. Es decir, ¿en qué sentido? Realmente nosotros no sentimos el amor a la patria, no sentimos el amor a la ciudadanía, no sentimos el amor a la comunidad, no tenemos responsabilidad social. No, aquí es la viveza de cualquiera, a ver cómo le come o cómo nos convertimos en pirañas unos sobre otros. Entonces somos individuos que somos egoístas, que estamos en un cierto lugar físico habitando o residiendo, pero como no tenemos esa conexión, esa empatía que nos convierte en ciudadano, en patriota, por eso es que al dar el poder no sentimos que estamos disolviendo o terminando de disolver lo que no sentimos. Muy bien, vamos amigos televidentes a volver con la despedida y las conclusiones de este interesante programa, ¿verdad? Post elecciones 28F. Permítame. Doctor, solo nos quedan un par de minutos a ver si podemos hablar qué le espera y qué debe de hacer Arena FMLN, o ya están enterrados. Mire, como partidos políticos en este momento los partidos realmente están en una situación de agonía, a punto de morir, y revivir o reconstruir el partido o los partidos políticos es una tarea bastante difícil. Imposible no es, pero es una tarea que requiere no solamente de cosméticos como han estado acostumbrados los dos partidos políticos, no obstante de que los partidos políticos estaban viendo qué es lo que venía, estaban viendo que ellos
perdieron la conexión con la sociedad. Estaban viendo que durante su gobierno no le dieron satisfacción a las exigencias de la sociedad y por tanto los partidos políticos se habían debilitado, porque los partidos políticos son una institución intermedia. No son propiamente instituciones públicas, pero tampoco son sociedad civil. Son el intermedio que sirve de censor de lo que la sociedad piensa, siente, de lo que la sociedad quiere, lo procesa, lo convierte o lo articula con su ideología, con sus programas y después se lo ofrece al ciudadano. Y cuando llega al gobierno hay que responder a esas exigencias. Entonces toda esa lógica, que es la que fortalece a los partidos políticos, fue realmente abandonada, o mejor dicho, fue frustrada por los partidos políticos. Los gobernantes, cuando llegaron, incluso los gobernantes de sus propios partidos políticos, ya no respondían a los intereses ni siquiera de los partidos políticos. Entonces hubo una frustración en el ejercicio del poder, que los que llegaron se consideraron ellos mismos autónomos o independientes. Los partidos políticos al mismo tiempo no supieron mantener la conexión con la sociedad y no supieron articular, incluso en ocasiones, hasta una oposición a los gobernantes de su propio partido, si es que fuera necesario, porque el partido político no le debía lealtad al funcionario público que ha llevado al poder, no, le debe lealtad a la sociedad salvadoreña, a cuyos intereses en la concepción de partido debieron de haber respondido. Eso no lo pudieron hacer y no sé si lo van a poder hacer en lo que viene, aunque ya van a tener necesidad de hacerlo, porque si no lo hacen, simplemente no van a poder revivir. Están prácticamente aniquilados. De aquí a 3 años más no van a tener más funcionarios que los que en este momento han sacado, lo cual significa que la única oportunidad que tienen de refortalecerse no es hacia arriba con la estructura de poder formal, no, ahí ya la perdieron. Solo tienen que buscar la fuente de poder real que está en la sociedad. Es decir, trabajar Con la sociedad. Pero ya nadie les cree. Ya nadie le cree a Arena y el FMLN. Bueno, por eso, porque se ha alejado de la sociedad. Todos los partidos políticos, el Frente y Arena, la Democracia Cristiana, son partidos ideológicos, son partidos que tienen unas magníficas ideologías, son partidos en los que ellos, cuando llegaron al poder, traicionaron incluso lo bueno de sus propias ideologías y por eso se han debilitado a extremo tal que lo mismo que le pasó en su momento al PCN, le pasó a la Democracia Cristiana, le pasó a Arena, le pasó a el Frente. Es decir, se vio que el problema de desgracia de los partidos políticos está en no ejercer el poder de conformidad con los intereses de la gente que lo necesita y en perder la conexión con su base, y de eso no aprendieron para fortalecer sus propias ideologías y programas. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Se le agradece mucho y esperamos verle pronto, que no se nos desaparezca. Gracias. No, por supuesto que no. Muchas gracias. Vamos a responder doctor. Siempre al llamado de la democracia. Que tenga una buena noche. Buenas noches. Pero sobre todo a usted, amigo televidente, mil gracias que siempre nos acompaña a esta hora de la noche. El día de mañana, ya me escuchó, vienen los dirigentes de los trabajadores salvadoreños a ver qué es lo que esperan de estas nuevas autoridades, de este nuevo espectro político en nuestro país. Recordemos que los trabajadores salvadoreños son vitales en la economía nacional. Hasta el día de mañana, si Dios nos lo permite. Que tenga un buen descanso. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Caps AM y PM. Cuscatlán, cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos
con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor.